Hoy vamos a hacer, en este caso, una pizza con harina 4 ceros. El procedimiento es muy sencillo. Hoy vamos a utilizar un método de amasado directo. Para esta receta vamos a utilizar 1 kilo de harina, 15 gramos de levadura, 25 gramos de aceite, 25 gramos de sal y 650 gramos de agua. El agua tiene que estar fría, tiene que ser de una muy buena calidad para evitar problemas y favorecer al desarrollo de nuestra malla de gluten. El paso a paso es muy sencillo, lo vamos a hacer en una amasadora de manera profesional. El primer paso en una amasadora, sea cual sea la amasadora, va a ser agregar el agua, ¿sí? Los 650 gramos de agua. Vamos a dejarnos un resto, en realidad vamos a dejar un poquito, ¿sí? Muy poquito. Eso lo vamos a usar después para la integración de las harinas. Vamos a agregar, una vez que terminamos de agregar el agua, el total de la levadura, que en este caso son 15 gramos. Vamos a hacer una fermentación rápida, ¿sí? Una fermentación que no va a durar más de 3 o 4 horas, por eso vamos a utilizar una harina 4 ceros que tiene una menor cantidad de proteínas y podemos hacer este proceso mucho más rápido. Una vez que ingresamos la levadura, vamos a cerrar y vamos a disolver y vamos a ir integrando el total de la harina, ¿sí? Lo importante en este paso es ir dándole espacio a que la masa se vaya formando, ¿sí? Yo siempre recomiendo agregar la harina en 2 oportunidades. La primera, cuando hacemos un amasado directo, en la primera etapa vamos a tratar de formar un engrudo. Este engrudo nos va a permitir que cuando agreguemos el resto de la harina no se nos formen grumos y podamos hacer un amasado mucho más fácil sin necesidad de meter la mano dentro de la amasadora, y obviamente así agilizamos muchísimo nuestro trabajo, ¿sí? En esta etapa, que va a tardar no más de 2 o 3 minutitos hasta que se forme esta pasta que les voy diciendo. Una vez que vemos que ya la masa se va formando, vamos agregando el resto de la harina de a poco, ¿sí? Como les dije, en 2 oportunidades. Este proceso, si tenemos una amasadora, que puede ser esta o puede ser cualquiera, es muy rápido, es muy sencillo de hacer. Y en este procedimiento lo único que tenemos que lograr es buscar de unir estos 3 ingredientes, de formar una masa homogénea, que es la levadura, el agua y la harina, ¿sí? Una vez que tengamos estos 3 ingredientes unificados y una masa lisa y homogénea, vamos a pasar a agregar el resto de los ingredientes, que es la sal y el aceite de oliva en este caso. Vamos a agregar la sal, el total de la sal. Vamos a agregar el resto del agua que nos sobraba, que deben ser entre 50 y 70 gramos. ¿Sí? Y ahí, si tenemos la posibilidad, con esta amasadora, le vamos a dar a máxima velocidad. Las amasadoras de 2 velocidades nos permite hacer el trabajo en un menor tiempo, ya que la fricción y la fuerza de la amasadora hacen que la masa y la malla glutínica se formen mucho más rápido. En este punto vamos a esperar a que se integre la sal y el agua. Vamos a agregar el aceite de oliva y vamos a ir en búsqueda del desarrollo de la red de gluten. Vamos a pasar a agregar el aceite de oliva en forma de hilo, despacio, siempre en el medio de la masa, para que no se aplique tanto la máquina, en este caso. Así se distribuyen bien sobre todo la masa y lo hace de manera efectiva y rápida. Una vez que terminamos de agregar el aceite de oliva, vamos a ir en búsqueda de la formación de la malla de gluten, que solamente en este caso es amasar hasta que el gluten esté formado, y para eso vamos a tener que ir controlando las temperaturas, ¿sí?, del amasado, y la temperatura no debería superar los 26 grados en el amasado principal. Esto nos va a permitir poder llegar a la formación de la malla de gluten y también darle inicio a la fermentación gaseosa y alcohólica que se va a generar gracias a las levaduras que le hemos ingresado. Formamos nuestra malla de gluten, vamos a escuchar burbujas que están explotando, así que en este momento vamos a parar la amasadora. Entonces, con un poquito de agua, como siempre mostramos en el video, vamos a mojar esta masa, vamos a mojarnos las manos, ¿sí?, y vamos a sacar toda la masa de adentro de la amasadora, tratando de que salga de una vez. Si podemos lograr eso, también nos damos cuenta de que el proceso de la formación de esta malla de gluten, que siempre nos nombramos, se hizo efectivamente, ¿sí? Recuerden que hicimos un amasado directo, ¿sí?, con una harina 4 ceros a un 65% de hidratación. Una de las cosas que les quiero mostrar, fíjense la estructura de gluten que logramos, fíjense
la hermosa masa que sacamos con una harina 4.0, ¿sí? En este caso, como siempre mostramos, vamos a hacer un pliegue, ¿sí? Para darle estructura final a la masa. Recuerden también que hay que controlar de que la masa no supere los 26 grados, ¿sí? Esto, 26 grados justo. Esto nos va a permitir que dé inicio a la fermentación y también nos va a permitir que todas las proteínas estén en un ambiente donde ellas pueden seguir con la unión de su estructura para no iniciar un proceso donde si elevamos la temperatura lo primero que va a pasar es que las proteínas van a soltar el agua y vamos a tener una masa totalmente pegajosa y no de estas características. La vamos a dejar descansar 10-15 minutos. Pasaron 15 minutos. En este procedimiento también la fermentación se va a dar inicio. Fíjense cómo la masa ha deslizado hacia los costados. Eso quiere decir que estamos haciendo una relajación efectiva. Fíjense que ya empezamos a ver pequeñas burbujitas. Esto es gracias a la fermentación que estamos logrando. Y en esta parte llegamos a la etapa de la división de los bollos, ¿sí? Vamos a hacer 2 bollos para hacer 2 fugazas con queso. Vamos a dividir con un poquito de harina. Fíjense qué clara que quedó esta masa. Recuerden que la estamos haciendo con una masa, con una harina 4 ceros. Entonces vamos a pasar a dividir 2 bollos de 380 gramos. Fíjense la calidad de esta masa, ¿sí? La calidad de esta masa. Una vez que terminemos de bollar, vamos a elegir un contenedor, que en este caso es un contenedor de 60 por 40, y vamos a guardar nuestros bollos ahí para la fermentación. Vamos a bollar los 2 bollos grandes, ¿sí? Esto de manera profesional. Después en los videos mostré otra técnica para hacerlo mucho más fácil. Como en este caso la masa tiene un poquito de gas, entonces hay que hacerlo lo más prolijo posible, tratando de cuidar todo el gas de la fermentación. Lo vamos a guardar en un contenedor. Esos eran los 2 bollos para fugaza con queso. Ahora vamos con los 2 bollos para la fugaceta. Estos son los más grandes, son los que van a ir en la base del molde. Recuerden que el peso del bollo va a depender mucho del molde donde lo vayan a cocinar, ¿sí? Vamos guardando también. Vamos con los últimos 2 bollitos chiquitos que son para la parte superior de nuestro molde, para cubrir, como les dije, nuestra pizza fugaceta rellena. Bien, paso a mostrarles. Lo importante en este procedimiento que continúa ahora es que debemos esperar a que los bollos dupliquen su volumen para poder moldear y pasar al siguiente paso, que es formar las pizzas fugacetas. Así que vamos a tapar. Si no tenemos este tipo de contenedor, lo podemos dejar en la mesa y taparlo con un plástico. Y recuerden que tiene que ser una temperatura de entre 20 a 30 grados centígrados. Estamos en la anteúltima etapa del procedimiento y lo primero que vamos a ver es cómo nuestras masas han triplicado o duplicado su volumen. En este caso han triplicado su volumen. Vamos a formar las pizzas para luego dejar que fermenten en un ambiente también húmedo y cálido hasta que doblen su volumen para que ingresen al horno y poder cocinarlas. Vamos a sacar los 2 bollos de pizza de 380 gramos que vamos a utilizar para hacer la fugaza con queso. Estos los vamos a mantener siempre tapados para que no se humedezcan. Y vamos a hacer el proceso de estirado, que también tenemos varios videos donde mostramos el proceso de estirado, y básicamente lo que tenemos que lograr es que la masa se estire lo más fácil y rápido posible, ¿sí? Sin la necesidad de andar haciendo mucho trabajo. Fíjense qué sencillo que es estirar esta masa. Una vez que nos entra la palma en la mano, vamos a pasar de mano a mano en velocidad y vamos a pasar a un molde que ya tengamos aceitado. Vamos con nuestro otro bollo. Fíjense que, como siempre decimos, tratar de utilizar la menor cantidad de harina. Eso ayuda un montón. Pasamos de mano a mano. Siempre que vamos a apoyar el molde en un lugar, tratemos de que tenga la menor cantidad de harina posible para que no ensuciar los moldes. Ponemos nuestra masa, estiramos, llevamos hasta los bordes. Fíjense qué fácil se estira, ¿sí? Esto es producto de una buena fermentación y de utilizar una harina 4 ceros. Y llega el momento, nuestros 2 moldes para la fugaza con queso,
de agregar la cebolla. Es muy importante en este paso, agregar la cebolla antes de que inicie el proceso de fermentación. Entonces vamos a agregar, ¿sí?, de 250 a 300 gramos por pizza. La idea es que cubra todo el molde, ¿sí?, no de manera grosera, sino de manera que cubra todo el borde. Son alrededor de 250 a 300 gramos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Guardarlas en un lugar donde tenga temperatura y humedad adecuada, si es posible una fermentadora, y si no, como están, la tapamos con un plástico o la ponemos adentro del horno, que tiene que estar apagado, obviamente, para generar un ambiente propicio y que las levaduras sigan actuando y sigan el proceso de la fermentación. Terminamos el tiempo de espera de entre 40 y 60 minutos, donde ya tenemos nuestras masas fermentadas, nuestras pizzas fermentadas, y vamos a pasar al procedimiento de la cocción. Voy a traer las pizzas. En este punto hemos logrado que la fermentación sea efectiva. Recuerden que teníamos como 7 o 8 milímetros de espesor, ya duplicó su volumen. Podemos ver que toda la cebolla se incorporó y se integró a la masa, o sea que prácticamente se unificaron estos dos ingredientes, y vamos a pasar al proceso de cocción de la fugaza, ¿sí? Esta es la masa con la cebolla, ¿sí?, nada más. En este procedimiento tenemos que contemplar la temperatura del horno. Para cocinar cualquier prepizza como lo que vamos a hacer ahora, necesitamos un horno que esté de 200 a 230 grados como máximo, para hacer una cocción controlada y que no explote la masa por demás. La vamos a cocinar por 7 minutos como máximo, ¿sí? De esta forma nos vamos a asegurar que en el momento de regenerar nuestra prepizza de fugaza podamos obtener una pizza de similares características como recién hecha. Pasaron 7 minutos de cocción, vamos a sacar la pizza de dentro del horno. Recuerden que estamos marcando una prepizza. Y acá tenemos nuestras prepizzas listas, nuestra fugaza, que lo único que nos restaría para terminar el procedimiento es completarla con un poco de queso duro rallado, ¿sí?, o mozzarella. En este caso lo vamos a hacer con un buen queso parmesano rallado por arriba. Vamos a volver a ingresar al horno por 2 o 3 minutitos más para que se derrita el queso y para que terminemos de darle la cocción final a nuestras pizzas. Para esto vamos a necesitar un horno un poquito más alto, de 250 a 270 grados centígrados. Tres minutos de cocción. Sacamos nuestra fugaza con queso. Cosa particular que debemos notar en una fugaza son estas pintitas negras que se le hacen a la cebolla. Esto lo logramos si a la cebolla no le agregamos nada, ningún tipo de procedimiento. Como les conté, solamente la agregamos arriba de la pizza recién cortada. Y para terminar nuestra pizza de fugaza con queso, vamos a agregar sal, preferentemente sal gruesa molida. Vamos a agregar un picante, ¿sí?, en este caso es ají molido. El picante realza los sabores, realza las papilas gustativas, entonces tenemos mejor percepción de los sabores. Aceite de oliva, también acá cantidades como ustedes quieran, y no puede faltar en ninguna pizza, y menos en esta, un buen orégano esparcido por la pizza. Y como podemos ver, tenemos una pizza de excelente calidad, la fugaza con queso. Bien, importante de inclinarla hacia abajo, de esta forma nos vamos a dar cuenta que toda la cebolla quedó agarrada, así que tenga un buen piso. Y que obviamente cuando agarramos la porción la agarramos de un extremo, no se doble. Eso quiere decir que hemos logrado un buen piso. De acá solo resta probarla.